Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con estas clases del metabolismo de lípidos y hoy nos vamos a enfocar en el tema de catabolismo de ácidos grasos. Vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es un ácido graso? Eh, un ácido graso lo podemos definir químicamente como un ácido carboxílico que tiene una cadena hidrocarbonada muy larga, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener esta sustancia, tenemos aquí. Este es un ejemplo de ácido graso, por ejemplo. ¿Sí? Tiene, una, tiene la presencia de un ácido carboxílico, un grupo carboxilo, y una cadena hidrocarbonada muy larga. ¿A partir de cuánto podemos decir que es un ácido graso en función de su longitud de la cadena hidrocarbonada? Se considera que a partir de 4 carbonos ya es lo suficientemente grande esta cadena como para considerarlo un ácido graso. Entonces podemos decir que a partir de 4 carbonos. Entonces, en este tema nos vamos a enfocar en cómo se degradan estas sustancias, cómo se degradan los ácidos grasos para generar energía, porque esta es la función más importante del catabolismo de los ácidos grasos, que a partir de los ácidos grasos se nos generan sustancias que produzcan energía y más específicamente ATP, ¿sí? Entonces, la función más importante pues es producir energía. Y al igual que como veíamos en el metabolismo de los carbohidratos, eh, las fases finales de este metabolismo de carbohidratos ocurren en el ciclo de Krebs y luego posteriormente con la fosforilación oxidativa en la cadena transportadora de electrones. Todos estos procesos se llevan en la mitocondria. De la misma manera, el catabolismo de los ácidos grasos se va a llevar a cabo en la mitocondria. Entonces, eso es un concepto importante, ¿sí? Ahora, para poder llevar a cabo este catabolismo, al igual que con el metabolismo de los carbohidratos, también se llevan a cabo una serie de múltiples reacciones oxidativas. Entonces, las vías que se encargan de degradar estos ácidos grasos, a estas vías que se encargan de degradar ácidos grasos se les conocen como beta oxidación, alfa oxidación principalmente, aunque la más importante es la beta oxidación. La beta oxidación es una vía metabólica que se encarga de degradar ácidos grasos mediante una serie de reacciones oxidativas en la mitocondria. En la mitocondria. Por otro lado, la alfa-oxidación es muy similar en cuanto a las reacciones que generan los ácidos grasos, pero es específica a un cierto tipo de ácidos grasos y ocurre principalmente en los peroxisomas. Y bueno, en el caso de la cetogénesis, esta no es como tal una vía de degradación de ácidos grasos, sino que es más una continuación de estas. Por ejemplo, ahorita vamos a ver en breve que los ácidos grasos, cuando se degradan a través de la beta oxidación, nos van a generar múltiples unidades de acetilcoenzima. ¿Sí? Nos van a generar acetilcoenzima múltiples unidades de acetilcoenzima, que lo voy a representar como N-acetilcoenzimas. Bueno, cuando hay un exceso, algunos de estos se pueden ir a la fosforilación oxidativa, es decir, van a ir al ciclo de Krebs, van a continuar con el ciclo de Krebs y luego posteriormente los equivalentes de reducción que se generan en el ciclo de Krebs van a acoplarse a la cadena transportadora de electrones para generar ATP. Y asimismo, si hay un exceso de este acetilcoenzima A, este exceso puede irse a la síntesis de cuerpos cetónicos, que en este caso la vía para formar estos cuerpos cetónicos pues es la cetogénesis. ¿Sí? Estos cuerpos cetónicos son especies químicas que también pueden servir como fuente de energía para algunas células, principalmente las del corazón y las neuronas. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Bueno, en videos posteriores vamos a ver para qué sirve la cetogénesis. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito de cómo inicia este catabolismo de los ácidos grasos. Vamos a comenzar hablando de su activación, porque un ácido graso no se puede empezar a degradar de la nada. ¿Sí? No se puede empezar a degradar directamente, tiene que iniciar con una activación. Este proceso de activación se lleva a cabo utilizando la coenzima A. Este es un punto clave, utilizando la coenzima A. Aquí tenemos nuestro ácido graso, aquí tenemos la coenzima A y vemos que para la reacción se necesita también ATP. Sí, es decir, necesitamos energía química en forma de ATP para llevar a cabo la activación. Ahora, esta energía que se va a emplear del ATP para llevar a cabo la activación se va a almacenar en forma química en este enlace acil-CoA, ¿sí? Porque el enlace carbono-azufre
¿sí? Carbono del grupo acilo y azufre del grupo de la coenzima A, pues es rico en energía, ¿sí? Se considera que es energéticamente rico este enlace. Y bueno, esta energía ¿de dónde provino? Pues del ATP, ¿sí? Se está almacenada en este enlace. Ok, ¿quién nos va a generar? Nos va a generar AMP, pirofosfato, y para hacer la reacción irreversible, este pirofosfato después se va a hidrolizar a 2 fosfatos inorgánicos, ¿sí? Por la pirofosfatasa. Para asegurarnos que esta reacción, porque si ustedes se fijan en esta reacción, es una reacción reversible, podría ocurrir en ambos sentidos, ¿sí? Pero para asegurarnos que la reacción solo vaya en este sentido, uno de estos productos se consume, en este caso el pirofosfato, por la pirofosfatasa, para generar dos fosfatos inorgánicos. Al consumirse este producto, al consumirse el pirofosfato, el equilibrio se desplaza siempre hacia los productos y entonces ya no puede ir hacia los reactivos. Ok, aquí tenemos el proceso mecanístico en cuanto a mecanismo de reacción de las moléculas, de cómo ocurre esta activación. Aquí tenemos el ácido graso, ¿sí? El ácido graso, primero con su grupo carboxilo, nosotros debemos recordar que esta carga negativa está en resonancia porque ese grupo carboxilo tiene esa característica. Entonces, con esta carga negativa, el oxígeno del grupo carboxilo ataca al fósforo del fosfato alfa, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el ATP tiene un fosfato alfa, un fosfato beta y un fosfato gamma. En este caso está atacando al fosfato alfa. Y al atacar al fosfato alfa, pues el fósforo no puede generar más de 5 enlaces. Tiene que romper uno forzosamente para formar uno nuevo. Entonces, al atacar el oxígeno al fosfato, al fósforo del fosfato, este va a romper un enlace con el oxígeno, que es este paso que vemos aquí. Está rompiendo un enlace con el oxígeno que tiene con el fosfato beta. Entonces, al romper ese enlace, se nos va a liberar pirofosfato, que es esta porción que está acá. Este es el pirofosfato que se nos va a generar. Y se nos va a pegar nuestro ácido graso a este fosfato alfa junto con la adenosina, porque si ustedes se fijan, acá está la adenosina. Entonces, el producto es esta molécula que tenemos aquí, este intermediario. Este anhídrido mezclado acil-adenilato, ¿sí? Que ese se le conoce. Adenilato, ¿por qué? Por este fosfato de adenosina, y acil-adenilato porque está acilado este fosfato de adenosina. Entonces aquí tenemos, si ustedes se fijan, un anhídrido mixto. ¿Por qué un anhídrido mixto? Si ustedes recuerdan, un anhídrido como tal es esta estructura que está acá. En química orgánica, un anhídrido es esta estructura. Este es un anhídrido convencional, un anhídrido de ácido carboxílico. Pero también existen los anhídridos, los fosfoanhídridos, como este, por ejemplo. ¿Sí? En este caso tenemos uno mezclado, porque tenemos en una parte un carbono y en otra parte un fósforo. Por eso es un anhídrido mixto. Entonces tenemos esta estructura que tenemos aquí. ¿Y cuál es el siguiente paso? Bueno, la enzima provee todos los residuos de aminoácidos necesarios para que la coenzima ataque con su grupo tiol, ¿sí? Porque el grupo tiol es muy similar al oxígeno, tiene 2 pares de electrones y puede ser nucleofílico. Va a atacar con un par de electrones a este carbono que está aquí de este anhídrido mixto, ¿sí? El carbono solo puede tener 4 enlaces, entonces forzosamente tiene que romper uno. Va a romper uno con el oxígeno, que está formando parte del anhídrido mixto, y entonces al romper este enlace, se nos va a separar un acilcoenzima A que ya está activado, y se nos va a generar una adenosina fosfato, el AMP, ¿sí? Este AMP, pues listo, ya está, ya no puede sufrir reacciones posteriores, y bueno, ahí termina la reacción, ya se activó. Ok. Entonces, bueno, ya acabamos de ver el mecanismo de reacción, de cómo ocurre esta activación de los ácidos grasos, pero ahora lo que tenemos que ver es quién hace esta reacción. Bueno, esta enzima, la enzima que genera esta reacción, se conoce como acilcoenzima A sintetasa, ¿sí? Esta es la enzima que se encarga de catalizar esta reacción que acabamos de ver. Ahora,
En teoría, esto que acabamos de ver en esta diapositiva pasada es la activación de este ácido graso. Esta activación tiene lugar en el citoplasma, es decir, esta reacción está ocurriendo en el citoplasma, bueno, el citosol, vamos a decirle citosol mejor, en el citosol. Pero estos ácidos grasos, dijimos, la oxidación de estos ácidos grasos, la beta oxidación, ocurre en la mitocondria. Entonces, ¿cómo se puede llevar este acilcoenzima A que se me está generando? ¿Sí? Que aquí lo estamos viendo. ¿Cómo podemos llevarnos esta estructura del acilcoenzima A hacia la mitocondria, sabiendo que la mitocondria es casi impermeable? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, se tiene que hacer de manera indirecta. Es decir, nosotros tenemos ya formado nuestro acilcoenzima A aquí, ¿sí? Aquí está. Este acilcoenzima A se tiene que transportar de manera indirecta. ¿Cómo se va a hacer? A través de una reacción de condensación con la carnitina, ¿sí? Aquí se va a hacer reaccionar nuestro acilcoenzima A con la carnitina que tenemos aquí, que también está presente en el citosol, y a través de la reacción catalizada por la carnitina palmitoil transferasa 1 se condensa nuestro acilcoenzima A con la carnitina. La carnitina es un aminoácido, ¿sí? No es un aminoácido convencional, un alfa aminoácido, pero es un tipo de aminoácido. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se nos van a juntar estas dos estructuras. Se nos van a juntar estas dos estructuras de tal manera que esta transferasa va a intercambiar temporalmente la coenzima A del grupo acilo por la carnitina, ¿sí? en el ácido graso. Entonces, aquí tenemos la coenzima A en el acilo. ¿Qué es lo que va a pasar? La enzima va a quitar esta coenzima A, la va a liberar y va a meter en su lugar a la carnitina. Como podemos ver, ahora tenemos el grupo acilo, pero con la carnitina, ¿sí? Ahora, esta estructura, ¿sí?, de la carnitina acilada sí puede ser transportada, ¿sí?, desde el citosol hacia la mitocondria, hacia la matriz mitocondrial, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí hay una proteína acarreadora de carnitina para transportar este tipo de estructuras, de carnitinas aciladas. Entonces, se transporta la carnitina acilada y ya dentro de la matriz mitocondrial, la carnitil palmitoil transferasa 2 retira la carnitina y ahora en su lugar lo intercambia por una coenzima A, de tal manera que nos regenera del otro lado el acilcoenzima A y la carnitina se libera y esta misma proteína que nos transportó la carnitina acilada también nos puede transportar la carnitina desacilada hacia el citosol de vuelta para transportar otro grupo acilo, otro ácido graso. Entonces este es el transporte que sufren los ácidos grasos ya activados para poder entrar a la mitocondria. Si no, no se podría llevar a cabo la beta-oxidación. Ahora, aquí tenemos estructuralmente la estructura de Aquí tenemos estructuralmente a la carnitina y a la versión acilada. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el acilo. El acil, coenzima A. Acá tenemos la carnitina, que como pueden ver ustedes es un aminoácido. Aquí tenemos un grupo carboxilo, y acá tenemos un grupo amino, pero que es terciario, está cuaternario, por eso tiene una carga positiva. Es un aminoácido, ¿sí? Ahora, ¿qué más podemos destacar aquí? La carnitina en su carbono 3 tiene presente un hidroxilo. Si ustedes recuerdan, el grupo acilo, aquí lo voy a poner, el grupo acilo, ese es el grupo acilo del ácido graso, tiene a la coenzima A. La coenzima A, ya acilada en esta forma, básicamente tiene un grupo sulfuro, ¿sí? Ahora, esta estructura es muy similar a un éster, porque si ustedes se ponen a pensar, este azufre sería equivalente o muy equivalente a un oxígeno. Si aquí estuviera un oxígeno, estaríamos hablando de un éster. De hecho, esta estructura sufre reacciones muy parecidas a las de un éster. Y una de las reacciones importantes que sufren los ésteres son las reacciones de transesterificación, donde pueden intercambiar las porciones O alcoxilo, ¿sí?, por otra. Entonces, en este caso, lo que va a ocurrir es que este grupo hidroxilo de la carnitina va a venir a atacar aquí y va a salir la coenzima por acá,
¿sí? Eso es lo que va a catalizar la enzima. De tal manera que está ocurriendo una reacción de transesterificación, aunque no es como tal un éster la coenzima A, pero podemos decir que es equivalente. Entonces, después de esa reacción catalizada por la carnitina palmitoiltransferasa, vamos a tener nuestra carnitina ya acilada, que va a estar formando ahora sí un enlace éster, que están viendo aquí ustedes. Y nos va a liberar una coenzima A. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que este hidrógeno después lo va a perder para estar neutralizado el oxígeno. Y ese hidrógeno probablemente lo va a tomar la coenzima A, que va a salir en forma de tiol negativo, cargado negativamente, ¿sí? Como sulfuro. Entonces, aquí podemos ver este intercambio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la...? Bueno, aquí podemos ver ese intercambio. Vamos a quedarnos hasta aquí, para no meternos tanto. Entonces, bueno, ya vimos entonces cómo se activan los ácidos grasos, ya vimos entonces cómo se transportan a la matriz mitocondrial. Ahora vamos a ver qué es lo que sufren, qué tipo de reacciones sufren a nivel químico para... ¿Qué tipo de reacciones sufren a nivel químico para degradarse hasta acetilcoenzima? Porque ya les adelanté en las diapositivas previas que se van a convertir a acetilcoenzima. Entonces, bueno, primero vamos a definir qué es la beta oxidación. La beta oxidación, pues básicamente es una serie de 4 reacciones oxidativas que se llevan a cabo en la mitocondria y que sufren los ácidos grasos a través de un complejo multienzimático, cuyo resultado final es la generación de acetilcoenzima A, ¿sí? Y la acetilcoenzima A ya sabemos que puede entrar al ciclo de Krebs, va a generar equivalentes de reducción como NADH y FADH2, y estos pueden generar ATP en la cadena transportadora de electrones a través de la fosforilación oxidativa. Ok, entonces vamos a comenzar con la beta oxidación. Dijimos que la beta oxidación es una serie de 4 reacciones, y aquí la tenemos. La reacción 1, la reacción 2, la reacción 3, la reacción 4. Una serie de 4 reacciones. Ok. Lo primero que tenemos que saber es que la degradación de los ácidos grasos siempre ocurre, siempre me va a generar como producto acetilcoenzima A, pero esta degradación siempre se va generando de 2 en carbonos en 2 carbonos. Es decir, esta beta oxidación son ciclos de 4 reacciones, ¿sí? Siempre van a estar ocurriendo ciclos de 4 reacciones. En cada ciclo de 4 reacciones se van a ir descartando 2 carbonos a la estructura del ácido graso original. Por ejemplo, vamos a suponer que yo parto de un ácido graso que tiene nada más 6 carbonos. Vamos a suponer que yo aquí tengo ya mi molécula activada. Tiene 6 carbonos. ¿Cómo sería la degradación en este caso? Bueno, la degradación, o bueno, ¿cuántos acetilcoenzima me generaría? Esa es la primera pregunta. Bueno, para empezar, yo ya mencioné que se me van a ir generando con cada ciclo de 4 reacciones, siempre un ácido graso con 2 unidades menos, 2 carbonos menos. Entonces, luego de las primeras 4 reacciones yo perdería estos 2 carbonos. Luego de otro ciclo de 4 reacciones yo tendría la pérdida de estos otros 2 carbonos. Entonces, si ustedes se fijan en la acetilcoenzima A, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 2 carbonos, ¿sí? Esta es la estructura de la acetilcoenzima A. Entonces estos 2 carbonos son estos 2 carbonos que se van a estar perdiendo en cada ciclo de 4 reacciones a partir del ácido graso. Entonces, esta estructura de 6 carbonos me puede generar 3 acetilcoenzima A, ¿sí? Con cada ciclo de 4 reacciones. Ahorita vamos a ver por qué puede generar eso, porque si ustedes se fijan aquí nada más está una coenzima A como para que salga nada más una acetilcoenzima A, pero ahorita vamos a ver por qué salen 3. Pero en general, con cada ciclo de 4 reacciones, este ácido graso se va a ir reduciendo de 2 carbonos en 2 carbonos, y estos 2 carbonos van a pasar a formar una acetilcoenzima A. Entonces, si nosotros queremos saber cuántos acetilcoenzima A se generan a partir de un ácido graso, solo tendríamos que dividir el número de carbonos entre 2. Y entonces ese debería ser el número de acetilcoenzima A que se me va a generar luego de que finalice toda la degradación. Ahora, ok, ¿por qué se le conoce como beta oxidación? Porque la oxidación generalmente ocurre, la mayor parte de la oxidación ocurre, por ejemplo aquí tenemos nuestro mismo ácido graso, ocurre en el carbono beta, ¿sí?
aquí tenemos el carbono alfa, por ejemplo, alfa al a este tioéster, y acá tenemos el carbono beta a este tioéster. Entonces, aquí es donde va a ocurrir la mayor parte de la oxidación, por eso se lo conoce como beta oxidación, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con las reacciones. Aquí tenemos un ácido graso ya activado, ¿sí? Aquí ya se nos muestran las posiciones alfa y la posición beta. Y de hecho se nos señala incluso en rojo el carbono, que es el que va a sufrir las oxidaciones, ¿sí? Vamos a meternos así rápido con toda la vía metabólica general, antes de meternos en detalles con cada reacción. La primera reacción de oxidación es la formación de un doble enlace. Si ustedes se fijan aquí se perdieron 2 hidrógenos de la estructura. Acá tenemos 4 en la primera estructura, en el ácido graso activado, y acá tenemos 2 después de la reacción. Entonces se perdieron 2 hidrógenos. Esos 2 hidrógenos, esa pérdida de 2 hidrógenos, nosotros sabemos que en orgánica perder hidrógenos significa oxidarse. Entonces aquí se está oxidando. Entonces se perdieron 2 hidrógenos y se nos generó un doble enlace. Si se fijan, el tipo de doble enlace que se nos generó es un doble enlace trans, ¿sí? Y aquí se nos muestra la posición del doble enlace con este delta 2, ¿sí? Porque está en el carbono 2 el doble enlace. Tenemos el carbono 1 y tenemos el carbono 2. Carbono 1, carbono 2. Entonces aquí tenemos ese doble enlace ahí. Ahora, ok, se nos oxidó el ácido graso para generarnos una insaturación. Sí, ahora tenemos un enoil coenzima con configuración trans. Este enoil coenzima, ¿sí? Que básicamente es un ácido graso con una insaturación en el carbono 2, se nos va a hidratar, ¿sí? Entonces, luego de la hidratación, si ustedes se fijan, aquí está entrando agua, va a entrar, pues, luego de la hidratación va a entrar un hidrógeno del agua, lo voy a poner aquí. A un carbono va a entrar esta porción de hidroxilo y a otro carbono va a entrar un hidrógeno. Entonces, al carbono beta, por ejemplo, que lo tenemos aquí, al carbono beta le va a tocar el hidroxilo y al carbono alfa le va a tocar el hidrógeno, ¿sí? Aquí si ustedes se fijan, el carbono alfa solo tenía un hidrógeno y después de la hidratación ya tiene 2, porque él se quedó con este hidrógeno. Entonces este se va a ir para el alfa y este se va a ir para el beta. Entonces luego de la hidratación tenemos la presencia de un hidroxilo en el carbono beta. Y ahora tenemos un 3L hidroxiacil, ¿sí? L porque este hidroxilo está a la izquierda y 3 porque este hidroxilo está en el carbono 3. Ok, ahora tenemos este 3L hidroxiacil coenzima A que sufre una reacción de oxidación para generarnos un beta cetoacil coenzima A. ¿Por qué cetoacil? Porque tenemos un ceto aquí en la posición beta y acilo, ¿sí? Por la presencia de este coenzima A. Beta cetoacil coenzima A. Entonces, si ustedes se fijan, ese carbono beta se fue oxidando desde su, vamos a decirlo así, su punto más reducido, que es estar totalmente saturado, luego insaturado, luego hidroxilado, luego con la presencia de un grupo carbonilo, en general, con una acetona, y entonces ya a través de estas reacciones ya fuimos oxidando este carbono beta, ¿sí? ¿Cuál es el punto final? Bueno, ya se nos generó este beta cetoacil. ¿Qué sigue? Bueno, la ruptura de estas dos unidades. De carbono. Que se nos vayan estos dos carbonos. Entonces, luego de esta ruptura, se nos van a ir estos dos carbonos. Y este ceto, que está aquí, este beta cetoacil, este grupo ceto, se va a esterificar con la coenzima A, con una nueva coenzima A que está llegando. Y entonces, el producto de esta reacción es un nuevo acilcoenzima A que tiene 2 carbonos menos y un acetilcoenzima A. Entonces aquí, si ustedes se fijan, ya no se requirió de la activación de otra vez el ácido graso, porque la incorporación de una nueva coenzima A forma parte de este ciclo de 4 reacciones, entonces ya no es necesario activarlo. La activación solo ocurre una vez. Entonces, estas son las 4 reacciones de manera general, ¿sí? Ahora vamos a verlas, vamos a repasarlas, pero ahora sí mencionando las enzimas. Voy a nada más déjenme hacer esto, descartar
Ahí está, vamos a comenzar desde cero. Ok, vamos a empezar otra vez. Entonces habíamos dicho que vamos a partir y que todas las oxidaciones van a ocurrir en el carbono beta. Entonces, el acilcoenzima A primero sufre una reacción de oxidación para generar una insaturación gracias a la acilcoenzima deshidrogenasa. ¿Sí? Acilcoenzima deshidrogenasa, que utiliza como cofactor, bueno, como coenzima, vamos a decirlo así, al FAD, que sabemos que es una molécula capaz de aceptar electrones y reducirse, ¿sí? Entonces, si el FAD está actuando como un agente reductor, no como un agente... Bueno, el FAD, mejor dicho, aquí está actuando como un agente oxidante, porque va a hacer que se nos oxide nuestro acilcoenzima a nuestro enoilcoenzima, y a su vez, este acilcoenzima está actuando como un agente reductor para que el FAD se reduzca de FAD a FADH. Entonces, ok. Entonces la acilcoenzima deshidrogenasa, utilizando el FAD, va a retirar estos dos hidrógenos del acilcoenzima A para generar el trans delta 2 enoilcoenzima A. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, estos electrones de FAD pueden servir para la fosforilación oxidativa, y de hecho sirven para eso, ¿sí? El FADH2, por ejemplo, se puede utilizar para reducir una proteína que se conoce como flavoproteína de transferencia de electrones, que aquí la abrevian así, como ETF, flavoproteína de transferencia de electrones. Entonces, estos dos electrones que acaba de captar el FADH2 se le pueden transferir a la flavoproteína de transferencia de electrones para convertirla de oxidada a reducida. A su vez, la flavoproteína de transferencia de electrones va a reducir a la flavoproteína de transferencia de electrones ubiquinona oxidorreductasa, ¿sí? Que es esta que está acá. Entonces, esta proteína va a captar los electrones de la flavoproteína de transferencia de electrones reducida para que esta, que está oxidada, se reduzca a esta forma y la flavoproteína de transferencia de electrones se vuelva a oxidar para permitir otro ciclo de oxidación de los acilos, ¿sí? de los ácidos grasos. Esta oxidorreductasa ubiquinona flavoproteína de transferencia de electrones puede utilizar los electrones para reducir a la coenzima Q, ¿sí? Y la coenzima Q oxidada se va a convertir a coenzima Q reducida, que su forma reducida pues es la QH2, la forma QH2. La coenzima la coenzima Q reducida, pues esta ya puede incorporarse estos electrones aquí en esta forma ya pueden incorporarse a la cadena transportadora de electrones, ya que nosotros sabemos que la coenzima Q forma parte de hecho de esta cadena. Entonces aquí ya se puede acoplar el transporte de electrones de la coenzima Q reducida al transporte de electrones mitocondrial para generar ATP. Ok, entonces podemos ver que esta reacción ya directamente nos puede estar generando ATP a través de la fosforilación oxidativa, ¿sí? Sabemos que todo esto está ocurriendo en la mitocondria, entonces es muy factible. Ok, ya se nos oxidó nuestro acilcoenzima A nuestro enoilcoenzima con una configuración trans en el carbono 2. Entonces aquí tenemos esta insaturación. ¿Qué sigue? Bueno, la hidratación. ¿Qué enzima está involucrada aquí? La enoilcoenzima hidratasa. La enoilcoenzima hidratasa, utilizando agua, va a permitir la hidratación del carbono beta con el grupo hidroxilo y un hidrógeno al carbono alfa. Y nos va a generar nuestro 3L-hidroxiacilcoenzima. Ahora, de aquí, el 3L-hidroxiacilcoenzima A se va a oxidar a nuestro beta-cetoacilcoenzima A. Y bueno, ¿quién hace esta reacción? La 3L-hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa. ¿Qué coenzima está utilizando aquí? El NAD. Entonces el NAD en este caso está actuando como nuestro agente oxidante para él reducirse. El NAD se va a convertir o se va a reducir a NADH. Y entonces el NADH después también puede, más adelante, incorporarse y dar estos electrones a la cadena de transporte mitocondrial, ¿sí? De electrones. Y bueno, este beta-cetoacil que se nos generó posteriormente, utilizando también coenzima A como sustrato, a través de la beta-cetoacil coenzima tiolasa, pues se nos va a romper esta unidad de dos carbonos que está aquí, se nos va a romper
y se nos va a incorporar esta acetilcoenzima, esta coenzima a este beta, a este grupo ceto que está aquí, ¿sí? A este grupo ceto que está aquí. Y entonces, cuando se rompa este enlace, ya vamos a tener un ácido graso con 2 carbonos menos y una acetilcoenzima nuevo. Y listo. En general ese es el ciclo de 4 reacciones que se va a estar sufriendo. Obviamente, si un carbono tiene, por ejemplo, 6 carbonos, vamos a volver a nuestro ejemplo que poníamos anteriormente. Aquí tenemos nuestro ejemplo de 6 carbonos. Estos 2 carbonos van a sufrir un ciclo de 4 reacciones. ¿Sí? Y entonces en ese ciclo de 4 reacciones ya vimos que se nos va a generar un FADH, un NADH y un acetilcoenzima A. Estos 2 carbonos van a sufrir otras 4 reacciones. Y entonces aquí van a generarnos un FADH, un NADH y un acetilcoenzima A. Pero aquí ya entra algo interesante. Los últimos 2 carbonos no sufren otra vez las 4 reacciones. ¿Sí? Estos ya no sufren las 4 reacciones. Porque son los últimos 2. Ellos no tendrían otro carbono beta al cual hacerle estas reacciones. Ellos ya no tienen la necesidad de sufrir estas 4 reacciones. Entonces, cuando llegamos a los últimos 4 carbonos, solo los dos, el penúltimo par de carbonos son los que van a sufrir las 4 reacciones. Y luego de que este penúltimo par sufra las 4 reacciones, directamente estos 2 carbonos, estos 2 últimos carbonos, van a generarnos nuestro acetilcoenzima A, pero sin generarnos FADH2 y NADH. Simplemente el acetilcoenzima A. Porque ellos ya no tienen otro carbono beta al cual hacerle las reacciones. Ellos ya son los últimos 2. Entonces, así podemos ir viendo todos los equivalentes de reducción que se nos están generando y al mismo tiempo los acetilcoenzimas que también se van a estar produciendo. Entonces, bueno, yo creo que aquí terminamos con esto de la beta oxidación, al menos las reacciones. Vamos a continuar un poquito vamos a hablar un poquito más de las enzimas. Ok. Ya vimos en la diapositiva anterior que la primera enzima con la que nos topamos en esta serie de 4 reacciones es la acilcoenzima deshidrogenasa, y que esta enzima utiliza como coenzima el FAD. Aquí tenemos la estructura tridimensional de la acilcoenzima deshidrogenasa de cadena media. ¿Por qué se conoce como de cadena media? Porque existen múltiples acilcoenzima deshidrogenasa. Existen 4 coenzimas. Acilcoenzimas, de deshidrogenasas. Tenemos, aquí lo voy a poner, acilcoenzima deshidrogenasa. Tenemos de cadena corta, por ejemplo, que es para cuando son carbonos de 4 a, si no me equivoco, a 6 carbonos. De cadena media, cuando son de 6 carbonos, no, de 7 carbonos a 10 carbonos, si no me equivoco. Y bueno, ya tenemos de cadena larga, que en general pues son arriba de 10 carbonos. ¿Sí? Entonces tenemos es que ¿por qué les dije que eran 4? Porque tenemos de cadena larga y cadena muy larga. Pero bueno, ahí vamos a generalizar y decir que los de cadena larga son para arriba de 10 carbonos. Entonces aquí tenemos una imagen de las deshidrogenasas de cadena media, una deshidrogenasa de cadena media. Aquí en verde se está mostrando el FAD, ¿sí? Aquí tenemos el anillo de flavina, adenina dinucleótido, ¿sí? Aquí tenemos en verde el FAD, acá tenemos en blanco, si ustedes se fijan,
la porción de la acilcoenzima A que pertenece a la coenzima A. Y nosotros sabemos que la coenzima A está muy voluminosa, pero que por cuestiones de espacio, a la acilcoenzima A o la coenzima A nada más la representamos como coenzima A. A lo mucho ponemos el átomo de azufre, pero en realidad está muy grande, ¿sí? Entonces aquí tenemos en blanco la coenzima A y en azul la porción de la acilcoenzima A que pertenece al ácido graso, ¿sí? Entonces es decir, que aquí sobre esta porción azul es donde van a estar sufriéndose todas estas reacciones de la beta oxidación. Ahora es interesante todo esto que se está mostrando aquí, porque si ustedes se fijan, la enzima de hecho pone espacialmente los grupos que van a reaccionar para que estos estén cerca, lo más cerca posible y con la orientación adecuada. Aquí tenemos por ejemplo la porción. Aquí tenemos el carbono alfa, aquí tenemos el carbono, este es el carbono alfa y este es el carbono beta. Entonces, aquí de manera íntima ya están cerca los grupos, alfa y, los carbonos alfa y beta, que son los que van a estar sufriendo las oxidaciones, en especial el beta, con el anillo de FAD que se va a estar reduciendo, con un residuo de aminoácido de la enzima que es necesario para la reacción. Entonces, podemos ver cómo la enzima está acomodando espacialmente estos sustratos de manera íntima para que se dé a cabo una reacción. Entonces es muy interesante esto. Ahora vamos a hablar un poquito de la beta-cetoacil-coenzima tiolasa. Esta enzima es la que básicamente el último paso, la que es el último paso de esta serie de 4 reacciones, es decir, la que nos genera una acetilcoenzima A y un nuevo ácido graso activado con 2 carbonos menos. Por ejemplo, aquí tenemos el beta-cetoacil, coenzima A, que vendría siendo ya la estructura lista para generarnos el acetilcoenzima A y el nuevo acilcoenzima de 2 carbonos menos. Aquí tenemos la estructura. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mecanismo? ¿Cómo ocurre este mecanismo de reacción? Bueno, todo empieza básicamente con un residuo de aminoácido de cisteína que está en la enzima, ¿sí? De la beta-cetoacil-coenzima tiolasa, y un residuo de aminoácido básico que podría ser, por ejemplo, de lisina o que podría ser de histidina. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Este residuo de aminoácido de cisteína, que es un tiol, está atacando, ¿sí? Con un ataque nucleofílico al carbono ceto, al carbono beta-ceto del sustrato, ¿sí? Básicamente esto es una acetona, se va a comportar y va a sufrir reacciones similares a las de una acetona. Entonces este grupo tiol está atacando a la acetona, ataca, y entonces el carbono solo puede tener 4 enlaces, entonces recoge un par de electrones el oxígeno, ¿sí? Se deslocaliza este doble enlace hacia el oxígeno y se nos genera este intermediario tetraédrico, donde el oxígeno tiene esta carga negativa. El oxígeno, con esta carga negativa, posteriormente la vuelve a deslocalizar para generar el doble enlace, y el carbono solo puede tener, por ende, 4 enlaces, perdón. Entonces tiene que romper forzosamente uno para quedarse con 4. Entonces, porque si no tendría 5. Entonces va a romper específicamente el enlace que tiene con esta porción que se muestra en rojo, ¿sí? Entonces al romper esa porción, estos electrones se los lleva el carbono alfa al acilo. Entonces se los lleva este carbono, este metileno, y nos va a generar una nueva estructura acilada, ¿sí? Si se fijan, aquí esta porción en azul ahora se transfirió a la cisteína que está presente en la enzima, ¿sí? Ahora esta porción en azul del beta-cetoacil-coenzima inicial que teníamos ahora está en la enzima, y ya se nos salió una estructura de 2 carbonos, pero en forma de carbanión. Este carbanión está estabilizado por resonancia, porque puede meter los electrones aquí, deslocalizarlos para generar un doble enlace, y el oxígeno deslocalizar este doble enlace para generar esta carga negativa. Entonces hay resonancia, entonces es estable. ¿Qué sigue? Bueno, esta acetilcoenzima pues ya puede salir de aquí. Entonces lo que sigue es regenerar la enzima para que pueda sufrir otra ronda de reacciones. Entonces vamos a tener aquí nuestra cisteína acilada, como se veía en el paso anterior. Y lo que sigue es que venga una coenzima A a liberarnos este grupo acilo. La coenzima A,
como habíamos visto, también tiene un grupo tiol. Entonces, aquí tenemos un grupo tioéster. ¿Sí? Dijimos que los ésteres sufren reacciones de transesterificación. ¿Sí? Es decir, donde se intercambian las porciones. Los ésteres sufren reacciones de transesterificación donde se intercambian las porciones O-alcoxi. Es decir, esta porción de oxígeno con una R. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a sufrir en este caso el tioéster va a sufrir una reacción de transesterificación. Donde... aquí. Bueno. Ignoren esta rayita que está aquí. Donde este grupo tiol viene y ataca al carbono que está aquí. El oxígeno va a recoger los dos electrones, los va a deslocalizar para generar un oxígeno con carga negativa, ¿sí? Pero cuando ese oxígeno vuelva a deslocalizar los electrones, va a salir, o sea, va a romper este enlace con el azufre de la cisteína de la enzima, ¿sí? Ahí se ve medio feo, déjenme lo vuelvo a anotar acá. ¿Qué va a pasar? Lo voy a anotar acá. Además lo voy a poner con esta enzima que está acá. Esta va a venir por acá y va a atacar al carbono. El oxígeno va a recoger este doble enlace, lo va a deslocalizar para generar esta carga negativa. Y cuando el oxígeno vuelva a deslocalizar esta carga negativa para regenerar el doble enlace, entonces se tiene que romper forzosamente el enlace con la enzima para poder regenerarla. Y entonces esto ya me va a generar, aquí lo estamos viendo mejor ilustrado que yo. El oxígeno vuelve a deslocalizar la carga negativa para generar el doble enlace y entonces se rompe este enlace con la enzima. Y entonces ya nos regeneró nuestra cisteína y nuestro acilcoenzima por ahí ya está. Ahora, este carbanión que se nos había generado acá, ¿en qué momento se nos neutralizó? Porque en ningún momento lo esclarecimos. Bueno, esta carga negativa que está aquí puede ser aliviada, por así decirlo, neutralizada, al retirarle este hidrógeno a este aminoácido básico que está aquí. ¿Sí? Y entonces eso nos va a generar un aminoácido básico ya sin la carga, desprotonado. ¿Cómo se va a volver a protonar para regenerar la enzima? Pues bueno, aquí si se fijan, cuando ocurre el ataque de la coenzima al grupo tioéster, cuando ocurre ese ataque, vamos a tener un intermediario en el que vamos a tener el azufre de la cisteína, vamos a tener el oxígeno cargado negativamente y la coenzima la coenzima con un hidrógeno ahí, ¿sí? Pero este azufre va a estar cargado positivamente porque utiliza un par de electrones, ¿sí? Aquí está utilizando un par de electrones. Entonces, para poder neutralizarse, este aminoácido básico que teníamos por acá, ¿sí? Este aminoácido básico que teníamos por acá le va a retirar el hidrógeno para que estos electrones pasen a neutralizar la carga positiva que tiene el azufre. Y de esa manera ya se neutraliza también el azufre y el aminoácido básico se nos vuelve a protonar para que esté en su forma original, la enzima. Ok, hasta este punto ya terminamos lo que es la beta oxidación convencional, con un ácido graso saturado y que es par, ¿sí? Es decir, que siempre va a tener un número par de carbonos, de tal manera que siempre se nos van a generar de manera exacta acetilcoenzima, siempre acetilcoenzima, exacta, de manera exacta. Pero bueno, a veces se pueden presentar otros problemas con respecto a la beta oxidación. Y bueno, estos problemas normalmente se dan cuando los ácidos grasos presentan insaturaciones ya, ¿sí? Cuando ya en lugar de utilizar ácidos grasos saturados estamos tratando con ácidos grasos insaturados. En este caso se pueden presentar 3 problemas que vamos a ver cómo se solucionan. Y bueno, otro problema que puede surgir en la beta oxidación es que también estemos tratando con un ácido graso que no sea par, que no tenga carbonos par y que tenga un número de carbonos impar, que se solucione de otra manera. Entonces vamos a empezar con el primer problema, que es la oxidación de los ácidos grasos insaturados, ¿sí? Aquí voy a hacer un acercamiento, a ver si me permite esta cosa. Ok, ahí se ve un poco feo, pero bueno, este es el acercamiento. Por ejemplo, aquí nos pone...
No, mejor no lo voy a hacer porque ya no voy a poder rayar. Ahí está. Aquí tenemos en nuestro ejemplo el ácido linoleico, ¿sí? El ácido linoleico. Ya está activado, aquí nos lo muestran ya activado y de hecho nos muestra que el ácido linoleico sufrió 2 rondas de beta oxidación, ¿sí? Ya sufrió 2 rondas de beta oxidación. Aquí se nos muestra que el ácido linoleico, este carbono que está aquí, con el grupo, con la coenzima A ya se fue. Este otro carbono ya se fue porque esos 2 carbonos se van en la primera ronda. Luego este otro carbono se va en la otra ronda junto con este. Y entonces ahora estamos en este carbono que está aquí. Aquí es donde va a estar el acetilcoenzima A. Aquí va a estar su carbono alfa y aquí va a estar su carbono beta. Ay, está saliendo ese letrero. Ahí está, aquí tenemos el beta. Entonces, después de estas 2 rondas vamos a tener esta estructura que ya tenemos aquí, ¿sí? Aquí tenemos, déjenme lo marco, el alfa y el beta. Tenemos el alfa y el beta. Muy bien. Entonces, la primera reacción que dijimos que tenía que sufrirse, pues era la de formación de este doble enlace, ¿sí? Trans. Entonces, este acetilcoenzima que ahora tiene 4 carbonos menos porque ya sufrió 2 rondas de beta oxidación, nos va a generar el 2,5,8 trienoilcoenzima A, ¿sí? ¿Por qué trienoil? Porque ya tiene 2, acá tenía 2 insaturaciones ya y estamos generando una tercera, entonces es un trieno, ¿sí? ¿Y cuál es la posición? Dijimos que siempre se va a formar entre el alfa y el beta, y entonces aquí va a estar entre el 2 y el 3. Entonces vamos a tener una insaturación en 2, una insaturación en 5 y una insaturación en 8, ¿sí? Tenemos este trienoilcoenzima A. Muy bien. Aquí hasta ahorita todo va bien. Vamos a continuar. Después este trienoil sufre una ronda completa de beta oxidación, ¿sí? Es decir, se nos va a ir esta unidad en forma de acetilcoenzima A. Y ahora aquí se nos va a generar el acilo con la coenzima A, que es este que está acá, que estoy mostrando, ¿sí? Pero si se fijan, luego de esta ronda de oxidación, luego de esta ronda de beta oxidación, tenemos un problema. Aquí voy a marcar el carbono alfa. El carbono alfa. Aquí tenemos el beta y el gamma. Y en el carbono beta tenemos una insaturación. Y es una insaturación de tipo cis. Entonces nosotros estas enzimas de la beta oxidación no reconocen o no son eficaces cuando tienen estas insaturaciones en beta y cuando además están en orientación o configuración cis, ¿sí? Tienen que tener forzosamente configuración trans. Entonces, ese es el primer problema, que tengamos un enlace doble beta-gamma, ¿sí? Que es muy frecuente en ácidos grasos insaturados de origen vegetal. ¿Por qué? Porque suelen tener insaturaciones de tipo cis. Entonces, vamos a tener estas insaturaciones, por ejemplo, y una manera de solucionarlo, de solucionar este primer problema, es a través de la isomerasa enoilcoenzima A o enoilcoenzima A isomerasa, ¿sí? Esta enoilcoenzima A isomerasa, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a isomerizar este enlace gamma beta a un enlace alfa beta, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mi doble enlace gamma beta, ¿sí? Gamma beta me lo va a convertir a un doble enlace alfa beta, ¿sí? Eso es lo que hace la enoilcoenzima A. Isomerasa. Entonces el doble enlace, si ustedes se fijan, lo movió desde la posición beta gamma hacia la posición alfa beta, ¿sí? Aquí está alfa, aquí está beta. Muy bien, entonces ahí ya puede continuar la beta oxidación. Continúa una ronda más de beta oxidación, de tal manera que los carbonos que se me van a ir en esta ronda van a ser estos dos que están aquí. Y entonces ahora en este voy a tener el acilo, ¿sí? Aquí voy a tener ahora el acilo con la coenzima A. Aquí ya tenemos esta estructura, que es esta que está acá. Pero ahora tenemos otro problema, ¿sí? Aquí tenemos otro problema. Luego de la primera oxidación, donde se nos genere la insaturación en el carbono alfa y en el beta, vamos a tener la formación de
un doble enlace vamos a tener la formación de un doble enlace conjugado, ¿sí? Ustedes se fijan, luego de que se genere la primera insaturación en este nuevo asilo, se nos va a generar en el alfa y beta la insaturación. Entonces vamos a tener la insaturación en 2 y 3, ¿sí? Alfa y beta. Pero en 4 y 5, que aquí está 5, aquí está 5, tenemos otra insaturación. Si ustedes se fijan, es una insaturación. Tenemos dos enlaces dobles conjugados, ¿sí? Entonces los dobles enlaces conjugados suelen evitarse en este caso en la beta oxidación porque suelen ser muy estables. Y entonces son más difíciles es más difícil de hacerles una oxidación por esa estabilidad que presentan, por la resonancia que presentan. Entonces, pues generan otro problema. El primer problema era la presencia de un doble enlace en la posición beta gamma. El siguiente problema es tener un doble enlace en delta 4, es decir, en la posición 4, con respecto al asilo con la coenzima A. Aquí tenemos un doble enlace en la posición 4. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, hay dos formas, dependiendo de si estamos hablando de bacterias o si estamos hablando de mamíferos. En este caso nos vamos a enfocar en la de mamíferos. Los mamíferos tienen una enzima que es la 2,4-dienoil coenzima reductasa, ¿sí? 2,4-dienoil coenzima reductasa, es decir, que me va a reducir uno de estos dos dobles enlaces. Me está reduciendo los dobles enlaces. Y luego de su actividad me va a generar solamente un doble enlace. De los dos que yo tenía ya nada más me quedó uno, ¿sí? Entonces este doble enlace de hecho se nos va a formar en la posición 3,4, ¿sí? Pero en esa posición no puede continuar la beta oxidación. Nosotros sabemos que esa posición no nos sirve. Lo único que nos sirve es la posición 2 y 3, que es la posición de los alfa y beta, ¿sí? Entonces ese problema a su vez se resuelve por otra enzima, la 3,2-enoil coenzima A isomerasa. ¿Por qué se llama 3,2? Porque de tener el doble enlace en la posición 3 me lo mandó a la posición 2. Y entonces de tenerlo en la posición beta gamma, ahora me lo va a mover hacia la posición alfa beta. Y entonces ya lo tengo después en la posición alfa y beta. Y entonces esto ya puede continuar hasta que ya puede continuar la beta oxidación de manera normal. Y entonces, bueno, hasta ahí se acabó el problema 2, que puede presentar pues la beta oxidación. Pero tenemos un tercer problema, ¿sí? Ok, vamos a regresarnos a nuestro trienoil coenzima. Ok, aquí tenemos este trienoil coenzima A. Si ustedes se fijan, déjenme nada más hago algo. Aquí, así. Si ustedes se fijan, este trienoil o este doble enlace que está aquí es el que nosotros esperaríamos porque está entre alfa y beta. Básicamente tenemos esto. Esto es un tioéster alfa beta insaturado, ¿sí? Alfa beta insaturado. Entonces, aquí hay algo interesante. Eso es muy estable, ¿sí? Esta presencia de un doble enlace alfa beta con respecto a un carbonilo es muy estable porque se puede estabilizar por resonancia. Ustedes saben que este doble enlace puede meter aquí los electrones y por acá los recoge y entonces hay resonancia. Entonces es muy estable. Pero también es muy estable cuando están otras insaturaciones, ¿sí? Por ejemplo, esta insaturación que está aquí en 5, también es muy estable que este doble enlace, en lugar de mantenerse por la posición alfa y beta con respecto al carbonilo, a veces se isomeriza por una enzima, ¿sí? A causa de una enzima, se nos isomeriza este doble enlace en la posición alfa beta hacia la posición beta gamma de manera normal, o sea, por la actividad normal de la enzima. ¿Cuál enzima es la que hace esto? La enoil coenzima, la 3,2-enoil coenzima isomerasa, ¿sí? Que es la misma que está acá, la misma que ya habíamos visto acá. Entonces, a causa de esa enzima,
de manera normal, algo del 2,5,8 trienoil coenzima A que puede estar por ahí presente, ¿sí? Se nos puede isomerizar este doble enlace de la posición alfa beta hacia la posición beta gamma, ¿sí? Y entonces vamos a tener como producto esta estructura que tenemos acá, ¿sí? Y entonces esto no puede sufrir beta oxidación, porque nosotros sabemos que tenemos que tener nosotros el doble enlace forzosamente en la posición alfa y beta para poder hacer las hidrataciones y las oxidaciones correspondientes. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, luego de que se isomeriza y se nos generó esta nueva estructura que es el 3,5,8, ¿sí? Trienoil coenzima A, está implicada otra enzima que es para resolver este problema está implicada la enzima 3,5,2,4 dienoil coenzima A isomerasa, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a hacer esta enzima? Nos va a isomerizar los dobles enlaces. Este me lo va a mover para acá y este me lo va a mover para acá. Y entonces ahora voy a tener un sistema conjugado alfa, beta, gamma, epsilon, ¿sí? Entonces voy a tener ahora 2, 3, 4 y 5 conjugados con respecto al aldehído de... Digo, al tioéster. Ahora, ¿qué sigue? Nosotros dijimos que los sistemas conjugados no eran tan buenos porque son más estables y la oxidación a veces suele tener problemas. Entonces eso no nos favorece, no le favorece a la célula para nada. Entonces, para evitar esos problemas relacionados con la estabilidad de los alquenos conjugados, la célula utiliza la 2,4-dienoil coenzima reductasa y utilizando NADPH reduce este sistema conjugado para desaparecer los dos dobles enlaces y nada más quedarnos con uno solo, como en el caso pasado, que veíamos que de los dos nada más me quedaba uno. Entonces, utilizando la 2,4-dienoil coenzima reductasa, se nos genera la 3,2-enoil coenzima isomerasa. ¿Sí? Está en la posición 3, 4. Ahora, esta posición no me sirve. Yo necesito ese doble enlace en la posición 2, 3 o en la posición alfa beta. Entonces ya nada más vuelve a estar implicada ahí la 3,2-enoil coenzima isomerasa para que me mueva de lugar este doble enlace desde la posición 3, 4 a la posición 2 y 3. Y listo, una vez que pase esto, ya va a seguir la beta oxidación de manera normal por otras rondas hasta que lleguemos a este doble enlace donde se nos va a presentar otro problema, que es este que habíamos mencionado acá con anterioridad. Entonces hasta ahí le vamos a dejar en este caso con los insaturados. Entonces esas son diferentes circunstancias que se nos pueden presentar a la hora de estar tratando de predecir toda esta oxidación de los ácidos grasos insaturados que tengan pues insaturaciones en cis, ¿sí? Pero bueno, afortunadamente pues las células cuentan con este set de enzimas para isomerizar y reducir los sistemas conjugados, isomerizar los dobles enlaces cis a trans y bueno, básicamente eso. O moverlos del lugar. Ok, ahora otro problema que habíamos dicho que se puede presentar es cuando la oxidación de los ácidos grasos ocurre en ácidos grasos impares, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa? Bueno, si ustedes recuerdan, vamos a volver a este ejemplo. Vamos a suponer que ya me quedan nada más 4. Yo tengo esto aquí. De aquí, en teoría, se me van a generar 2-acetil coenzima A. ¿Sí? 2-acetil coenzima A. Cuando es par. Pero ¿qué pasa cuando tengo cuando llevo a cabo la oxidación de ácidos grasos en ácidos grasos impares? Bueno, el producto final, ¿sí? Que nosotros veíamos que los últimos 4 carbonos pues me generaban los dos con 2-acetilcoenzimas. En este caso no va a pasar eso, ¿sí? Aquí no va a ocurrir eso. Aquí va a ocurrir un poco distinto. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo este. Que es impar, tiene 5, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que de manera normal este sí va a salir como acetil coenzima A, pero esta otra estructura va a salir como propionil coenzima A, ¿sí? Entonces
En el caso de la oxidación de ácidos grasos impares, todo continúa normal hasta los últimos 5 carbonos, donde los últimos 3 salen como un propionil coenzima A. Este propionil coenzima A aún así se puede aprovechar por la célula para generar energía. Este propionil coenzima A, primero se tiene que, para poderse aprovechar, primero se tiene que convertir a succinil coenzima A. Y para poderse convertir a succinil coenzima A, ocupa de 3 enzimas, ¿sí? Por ejemplo, este propionil coenzima A primero tiene que sufrir una carboxilación por la propionil coenzima carboxilasa. ¿Sí? Aquí tenemos el CO2, que va a ser el sustrato empleado para la carboxilación, el propionil coenzima A, y vemos que se necesita forzosamente de ATP. Entonces, el propionil coenzima A se va a carboxilar. ¿Sí? ¿En qué carbono? En este carbono. Se va a carboxilar y nos va a generar el S-metilmalonil coenzima A. ¿Sí? Posteriormente, la metilmalonil coenzima A racemasa me va a convertir de S, me lo va a cambiar la configuración a R. ¿Sí? Y posteriormente, la metilmalonil coenzima A mutasa me va a rearreglar el metilmalonil, me va a generar un isómero constitucional, perdón. Me va a generar un isómero constitucional del metilmalonil coenzima del metilmalonil coenzima A. Es decir, yo tenía el grupo carboxilo en este carbono, en el carbono 2. En el carbono 2. Pero después de la reacción ahora lo tengo en el carbono 3, que ahora pasa a ser el carbono 4, el carboxilo. Entonces eso es lo que me hace la metilmalonil coenzima A mutasa. Aquí lo vemos mejor. Yo tenía el carboxilo en el carbono 2 y después de eso lo tengo en el carbono 3. ¿Sí? Carbono 2, carbono 3. ¿Sí? Me hizo un rearreglo del esqueleto, me generó un isómero constitucional, porque nada más cambió la constitución de cómo están acomodados los grupos funcionales. Ahora, ese succinil coenzima A después puede incorporarse. Bueno, me voy a adelantar un poquito. Ese succinil coenzima A después tiene que ese succinil coenzima A tiene que forzosamente para poderse utilizar para generar energía, el succinil coenzima A tiene que continuar con este ciclo de Krebs. Acuérdense que todo eso está ocurriendo en la mitocondria. Entonces, este succinil coenzima A tiene que entrar al ciclo de Krebs, convertirse en malato y de malato convertirse a piruvato. Porque solo el piruvato es el que va a poder dar la suficiente energía pues para aprovecharse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se mantiene como intermediario del ciclo de Krebs no va a estar generando energía. Acuérdense que los intermediarios del ciclo de Krebs no están generando energía. Solo son intermediarios. ¿Sí? Los intermediarios del ciclo de Krebs no generan energía. Ellos simplemente, vamos a decirlo así, son moléculas... ¿cómo decirlo? Catalizadores que se están regenerando constantemente, pero no están generando energía. Para que algo pueda generar energía, esta tiene que entrar al ciclo de Krebs desde cero. No puede generar un intermediario. ¿Sí? Tiene que acoplarse al ciclo de Krebs. No puede entrar y no puede generar un intermediario porque entonces no va a generar energía. Entonces, este succinil coenzima A primero se tiene que convertir a malato. Si ustedes se acuerdan, el succinil coenzima A puede continuar con todas estas reacciones del ciclo de Krebs y convertirse en malato. En malato, cuando aumenta la concentración del malato, por toda esta conversión del succinil coenzima A, si es que se presentara, el malato puede salir de la mitocondria. Recuerden ustedes de las clases de bioquímica que veíamos la lanzadera del malato. La lanzadera del malato y el aspartato. El malato se puede convertir a oxalacetato y el oxalacetato se puede convertir a aspartato. El aspartato puede ser transportado fuera de la célula de la mitocondria al citosol y después el aspartato se regenera el oxalacetato y el oxalacetato regenera el malato y entonces el malato puede convertirse ahora sí en piruvato, ¿sí? El malato, para convertirse a piruvato, pues básicamente nada más sufre una reducción. Si ustedes se fijan, una descarboxilación, una reducción y una descarboxilación. Si ustedes se fijan, aquí se está empleando NADPH. Bueno, aquí hay una oxidación, perdón. En este caso estaría ocurriendo una descarboxilación oxidativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está tanto oxidando el grupo hidroxilo
al mismo tiempo que se está descarboxilando la molécula. Si ustedes se fijan, lo primero que ocurre es la oxidación. Este grupo hidroxilo se está oxidando, ¿sí? Y entonces me va a generar este grupo ceto. Posteriormente, en el otro paso se descarboxila este grupo carboxilo que está aquí y me genera el piruvato. Este piruvato puede sufrir las reacciones de la piruvato deshidrogenasa, generar acetilcoenzima A y ahora sí entrar al ciclo de Krebs, pero como acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A sí puede generar energía. Los intermediarios del ciclo de Krebs no, ¿sí? Y bueno, vamos a analizar un poquito las enzimas de la metilmalonilcoenzima A. ¿Sí? Hoy, la metilmalonilcoenzima A. Esta metilmalonilcoenzima A básicamente es la enzima pues más interesante, por así decirlo, de esta conversión del propionil al succinil. Si ustedes recuerdan, la metilmalonilcoenzima mutasa es esta enzima que convierte el R-metilmalonilcoenzima al succinilcoenzima. Entonces, esta enzima tiene algo especial. Tiene como coenzima a la 5-desoxiadenosilcobalamina, ¿sí? Que también se le conoce como coenzima B12. Aquí está la estructura. Es una de las pocas coenzimas que tienen como átomo central al cobalto, ¿sí? Tienen cobalto 3. ¿Sí? Con número de oxidación 3. Y de hecho es una de las pocas coenzimas que suele tener un enlace carbono metálico, ¿sí? Un enlace covalente carbono metálico, ¿sí? Entre el metileno que está aquí y el cobalto. Entonces aquí tenemos la estructura de la metilmalonilcoenzima mutasa de la bacteria Propionibacterium Shermani. Aquí esta era en minúscula. Ese era en minúscula. Entonces esta bacteria, aquí tenemos la metilmalonilcoenzima mutasa de la bacteria Propionibacterium shermani, que fue de donde se aisló, que sería muy similar, o sería homóloga a nuestras proteínas correspondientes. Aquí tenemos la estructura tridimensional de esta estructura. Tenemos la estructura tridimensional. Ok, si ustedes se fijan, aquí en verde está remarcada. Aquí en verde está remarcada esto de aquí en verde es esta coenzima, la B12. Acá en rosa está marcada la estructura si no me equivoco, es la estructura de este metilmalonil. Si se fijan, está muy voluminosa. ¿Por qué? Porque la coenzima, como dijimos, es muy grande. Y entonces aquí tenemos esta estructura. Es una de las enzimas más interesantes por esto que les menciono, que está presente un enlace carbono metálico. Y eso es muy importante, porque la forma en la que actúa este mecanismo de reacción, o lo que sea este mecanismo de reacción, está un poco complejo. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Aquí tenemos una serie de pasos mecanísticos en los cuales se cree que ocurre la reacción. ¿El primer paso qué es? Bueno, el primer paso es que aquí tenemos la coenzima. Y el primer paso es la ruptura homolítica del enlace carbono metálico entre el cobalto y el metileno de la adenosina, ¿sí? Entonces, de este enlace que tenemos aquí, el cobalto se lleva un electrón y el metileno de la adenosina se lleva un electrón, de tal manera que me va a generar un radical. Y el cobalto, de tener un estado de número de oxidación 3, me va a generar un número de oxidación 2. Entonces, vamos a tener ahora un radical. Este radical es muy reactivo. Recuerden que los radicales son reactivos. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, este radical con este electrón puede utilizar este electrón para que se forme un enlace carbono-hidrógeno. Este hidrógeno va a tomar un electrón por otra ruptura homolítica con este otro carbono, y entonces este carbono se lleva un solo electrón.
De tal manera que ahora me genera este metileno de adenosina con un nuevo hidrógeno y un nuevo radical, ¿sí? De aquí se da un rearreglo, ¿sí? Este rearreglo ocurre porque este electrón puede utilizarse para formar un enlace con este carbono del carbonilo, ¿sí? Este carbono del carbonilo utiliza un electrón del doble enlace con el oxígeno, y entonces el oxígeno se queda con un electrón también. Y entonces se nos genera esta especie cíclica de 3 miembros con un oxígeno con un electrón en forma de radical, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, este electrón se utiliza para regenerar el doble enlace. Y este electrón se utiliza para regenerar un doble enlace. Y de aquí, de este enlace en verde, se toma de este enlace en verde se toma otro electrón para formar el doble enlace ahora sí, ya completamente. Y entonces el otro electrón se lo lleva este carbono que está aquí, hoy se está borrando. Luego de esa formación de enlaces, ahora tenemos otro radical. ¿Y de aquí qué falta? Pues nada más, este electrón se utiliza para formar un enlace carbono-hidrógeno con el hidrógeno que le habían quitado de la adenosina. Y entonces de aquí se utiliza un electrón para formar el enlace. El otro electrón pasa al metileno de la adenosina. Y entonces se nos genera un radical metilénico de la adenosina. Este posteriormente vuelve a formar el enlace con el cobalto. Y entonces ya tenemos formado nuestro succinilcoenzima. Y bueno, pues básicamente con eso terminamos esta parte de la degradación por beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces hasta aquí paramos con la beta-oxidación.